El poder nunca se anuncia. Estudia. Espera. Observa cómo los hombres se revelan mientras creen estar ocultos. Soy Maquiavelo, hablándoles a través de los siglos, no como historiador ni como moralista, sino como cirujano del alma humana. No enseño bondad. Enseño precisión. Enseño cómo funciona realmente el mundo bajo las máscaras que los hombres usan para dormir por la noche. La mayoría de la gente cree comprender a los demás. No es así. Simplemente proyectan su propia debilidad y la llaman empatía. Confunden la cortesía con la lealtad, el ruido con la confianza, las palabras con la verdad. Y debido a esta ceguera, son dominados. No serás gobernado. Hay 3 preguntas que desnudan a un hombre sin tocar su piel. 3 preguntas que disuelven el teatro de la virtud y exponen el instinto puro. Estas preguntas no se hacen en voz alta. Se observan. Se interpretan. Se sienten. Son armas de percepción. Y una vez que las aprendes, nunca volverás a ver a la gente de la misma manera. La primera pregunta siempre se responde en silencio. ¿Qué hace una persona cuando obtiene una pequeña cantidad de poder? Ni riqueza, ni autoridad. Solo un poco de influencia. Un ascenso, atención, ventaja social. Un momento en el que ya no son iguales. Este momento lo revela todo. Observa con atención. Algunos se vuelven generosos, pero solo de forma performativa. Dan para que se les vea dar. Otros se vuelven crueles en detalles pequeños y precisos, saboreando el control, como una adicción oculta. Algunos se refugian en la inseguridad, temerosos de actuar, porque el poder les aterra. Y unos pocos permanecen inmutables, no porque sean buenos, sino porque el poder ya estaba en su interior. Esta es la diferencia entre los hombres que toman prestada su fuerza y los hombres que la poseen. El mundo lo construyen quienes no cambian cuando la balanza se inclina a su favor. Todos los demás solo esperan permiso para convertirse en quienes realmente son. Entiende esto y tu potencial de ingreso se multiplicará al instante. Porque el dinero fluye hacia la estabilidad, no hacia la moral. Hacia quienes pueden ejercer influencia sin vacilar. Hacia hombres que no se dejan llevar por la ventaja. La gente te dirá quiénes son en el momento en que se creen impertinentes. Tu tarea no es confrontarlos. Tu tarea es recordar. La segunda pregunta es más oscura. ¿Cómo reacciona una persona cuando se le niega lo que cree que merece? Aquí es donde el derecho se filtra como gas venenoso. Observa su cambio de tono. Observa la sutil agresión, el resentimiento pasivo, los repentinos discursos moralizantes. Los hombres que se derrumban aquí son peligrosos, no porque sean fuertes, sino porque se sienten perjudicados por la realidad misma. Estas son las personas que sabotearán en silencio, que sonreirán mientras planean tu retraso, que absorberán energía, tiempo y oportunidades de cualquier sistema que toquen. Creen que el mundo les debe comodidad, reconocimiento, éxito, y cuando no les cumple, se pudren por dentro. Un hombre que maneja la negación con serenidad es un hombre que puede construir. Un hombre que maneja la negación con amargura destruirá, si no a ti, se destruirá a sí mismo, y a menudo a ambos. Esta pregunta determina con quién te asocias, en quién confías, y a quién permites que se acerque a tus ambiciones. En psicología de la ganancia, esto es una ley. El resentimiento es más caro que la incompetencia. Nunca construyas con los resentidos. Quemarán la estructura para calentarse. La tercera pregunta es la más peligrosa de todas, porque no revela el carácter, sino la trayectoria. ¿Qué optimiza una persona cuando nadie la está mirando? ¿Estatus? ¿Comodidad? ¿Aprobación? ¿Verdad? ¿Poder? ¿Crecimiento? Toda acción humana se inclina hacia un Dios interno. La mayoría de la gente adora la comodidad. Algunos adoran la validación. Unos pocos adoran el dominio sobre los demás. Y una minoría muy rara adora el dominio sobre sí mismos. Este es el eje sobre el cual se dividen los destinos. Los hombres que buscan la comodidad te traicionarán por conveniencia.
Los hombres que buscan la aprobación cederán ante la presión. Los hombres que buscan el dominio te atacarán en cuanto te debilites. Pero los hombres que buscan el autodominio son predecibles, en el único sentido que importa. Crecen. Alíate solo con aquellos cuyo comportamiento privado refleje un ascenso a largo plazo. El resto son personajes pasajeros en tu historia, no aliados en tu imperio. Estas 3 preguntas no son herramientas de crueldad. Son herramientas de claridad. Y la claridad es la base de todo poder. No estás aquí para agradar, estás aquí para ver, no. Y una vez que ves con claridad, no puedes dejar de ver. Las ilusiones se desvanecen, el ruido se desvanece, el juego se simplifica. Pero la sencillez no es comodidad, es responsabilidad. Ahora comienza el descenso. Escuche atentamente. El poder nunca se anuncia. Estudia. Espera. Observa cómo los hombres se rebelan mientras creen estar ocultos. Soy Maquiavelo, hablándoles a través de los siglos, no como historiador ni como moralista, sino como cirujano del alma humana. No enseño bondad. Enseño precisión. Enseño cómo funciona realmente el mundo bajo las máscaras que los hombres usan para dormir por la noche. La mayoría de la gente cree comprender a los demás. No es así. Simplemente proyectan su propia debilidad y la llaman empatía. Confunden la cortesía con la lealtad, el ruido con la confianza, las palabras con la verdad. Y debido a esta ceguera, son dominados. No serás gobernado. Hay 3 preguntas que desnudan a un hombre sin tocar su piel. 3 preguntas que disuelven el teatro de la virtud y exponen el instinto puro. Estas preguntas no se hacen en voz alta. Se observan. Se interpretan, se sienten. Son armas de percepción, y una vez que las aprendes, nunca volverás a ver a la gente de la misma manera. La primera pregunta siempre se responde en silencio. ¿Qué hace una persona cuando obtiene una pequeña cantidad de poder? Mi riqueza, mi autoridad, solo un poco de influencia, un ascenso, atención, ventaja social, un momento en el que ya no son iguales. Este momento lo revela todo. Observa con atención. Algunos se vuelven generosos, pero solo de forma performativa. Dan para que se les vea dar. Otros se vuelven crueles en detalles pequeños y precisos, saboreando el control como una adicción oculta. Algunos se refugian en la inseguridad, temerosos de actuar porque el poder les aterra. Y unos pocos permanecen inmutables, no porque sean buenos, sino porque el poder ya estaba en su interior. Esta es la diferencia entre los hombres que toman prestada su fuerza y los hombres que la poseen. El mundo lo construyen quienes no cambian cuando la balanza se inclina a su favor. Todos los demás solo esperan permiso para convertirse en quienes realmente son. Entiende esto y tu potencial de ingresos se multiplicará al instante. Porque el dinero fluye hacia la estabilidad, no hacia la moral. Hacia quienes pueden ejercer influencia sin vacilar. Hacia hombres que no se dejan llevar por la ventaja. La gente te dirá quiénes son en el momento en que se creen impertinentes. Tu tarea no es confrontarlos. Tu tarea es recordar. La segunda pregunta es más oscura. ¿Cómo reacciona una persona cuando se le niega lo que cree que merece? Aquí es donde el derecho se filtra como gas venenoso. Observa su cambio de tono. Observa la sutil agresión. El resentimiento pasivo. Los repentinos discursos moralizantes. Los hombres que se derrumban aquí son peligrosos. No porque sean fuertes, sino porque se sienten perjudicados por la realidad misma. Estas son las personas que sabotearán en silencio, que sonreirán mientras planean tu retraso, que absorberán energía, tiempo y oportunidades de cualquier sistema que toquen. Creen que el mundo les debe comodidad, reconocimiento, éxito, y cuando no les cumple, se pudren por dentro. Un hombre que maneja la negación con serenidad es un hombre que puede construir. Un hombre que maneja la negación con amargura destruirá, si no a ti, se destruirá a sí mismo, y a menudo a ambos. Esta pregunta determina con quién te asocias.
en quien confías y a quien permites que se acerque a tus ambiciones. En psicología de la ganancia, esto es una ley. El resentimiento es más caro que la incompetencia. Nunca construyas con los resentidos. Quemarán la estructura para calentarse. La mayoría de los hombres son esclavos de la percepción, aterrorizados por ser mal juzgados, manipulados por la más mínima opinión. Tiemblan ante los chismes, temen la vergüenza y veneran la aprobación. Tú no. Te convertirás en el árbitro de la percepción misma. Quienes pueden controlar cómo son vistos, no por vanidad, sino por ascenso estratégico, controlan el mundo que los rodea. Seamos claros. La influencia no se gana con argumentos. Nunca es un don de virtud. Se reclama silenciosamente, invisiblemente, como una sombra que guía la acción sin revelarse. Cada palabra que pronuncias, cada silencio que guardas, cada mirada que permites, es una onda en la mente de los demás. Algunos se dejarán llevar por ella. Otros se sentirán abrumados por ella. Pocos la reconocerán. Pero a todos los conmueve. Tu tarea no es caer bien. No es ser aceptado. Es ser eficaz. Tu presencia debe inspirar cálculo, no comodidad. Los hombres buscan la certeza, incluso cuando les aterra. Respetan las consecuencias, incluso cuando les duelen. Temen la pérdida, y tú siempre estarás en el límite donde comienza la pérdida y termina la oportunidad. Ahora considere esto. La mayoría de la gente actúa como si la negociación fuera una transacción de bienes. Intercambian habilidades por recompensa, esfuerzo por reconocimiento. Esto es ingenuo. Todo intercambio es psicológico antes que material. No se intercambia con personas, sino aprovechar apelas a sus deseos, miedos e inseguridades, y al hacerlo, creas inevitabilidad. La recompensa no es tu objetivo. Es un efecto secundario. El objetivo es alinear la percepción con tu ventaja. La primera ley de la influencia es la escasez. Nada aumenta el deseo más rápido que la ausencia. Sé el hombre que no siempre está disponible, aquel a quien hay que buscar. Si estás demasiado presente, tu valor disminuye. Si estás en todas partes, eres común y corriente. Controla el acceso a ti mismo y controlarás las decisiones de los demás. Consideremos la psicología del dinero. El dinero no recompensa la intención, sino la expectativa. Quien puede influir con fiabilidad en la percepción, crea expectativas. El mundo le recompensará porque es más seguro, fácil y rentable darla que resistirse. La influencia, el dominio y la riqueza están entrelazados, porque los tres son derivados de la percepción y la consecuencia. Ahora bien, la mayoría de los hombres fracasan porque subestiman el tiempo. La influencia nunca es instantánea, es acumulativa. Cada acto sutil, cada silencio calculado, cada mirada controlada se acumula durante días, meses, años. El hombre impaciente busca la validación inmediata. Habla con demasiada frecuencia, cede con demasiada facilidad. Se castiga con la visibilidad. El hombre paciente se convierte en una montaña. Otros trepan hacia él sin saber por qué. Y, sin embargo, ten cuidado, la influencia sin disciplina moral es autodestructiva. Quien manipula sin control invita al caos. Se convierte en un títere de sus propios planes, enredado en las reacciones que ha provocado. La disciplina es la salvaguardia. El dominio de uno mismo es la única manera de garantizar que cada acción influya en la realidad a tu favor, en lugar de arrastrarte a una espiral de consecuencias imprevistas. La sabiduría oscura es clara. La vida recompensa a quienes cultivan la gravedad interna. Los hombres con gravedad atraen, detienen y distorsionan las oportunidades. Los hombres sin ella van a la deriva, manipulados por el ruido, el sentimentalismo y el ego. La gravedad interna proviene del autodominio, la visión estratégica y la observación incansable. La segunda ley es la calibración emocional. Los hombres intentan provocarte constantemente, a veces conscientemente, a menudo inconscientemente. Cada insulto, cada desafío, cada desaire casual pone a prueba tu capacidad para permanecer impasible.
Si reaccionas, les das influencia. Si respondes con ira, pagarás un precio en percepción. Si respondes con inseguridad, pagarás un precio en oportunidad. Si respondes con calma, harás algo mucho más peligroso. Replantearás el mundo que te rodea. El dominio de esta ley es sutil. No humillas. No te enfureces. No te disculpas innecesariamente. Observas. Absorbes. Despliegas la moderación como un arma más afilada que cualquier espada. Y luego, cuando la ventaja te acompaña, actúas, no con emoción, sino con certeza. La tercera ley es el dominio narrativo. Todo hombre cuenta una historia sobre sí mismo, consciente o inconscientemente. Cada interacción es una línea de esa historia. Pero la mayoría de los hombres dejan su narrativa al azar, permitiendo que otros la interpreten, editen o distorsionen. Tú tomarás el control. Cada gesto, cada palabra, cada aparición debe reforzar la versión de ti mismo que crea inevitabilidad. No eres simplemente un hombre. Eres una señal, una declaración, una fuerza que transforma la percepción en tiempo real. Entiendan esto. La influencia es cíclica. Cuando actúan con claridad y consecuencia, provocan reacciones. Esas reacciones proporcionan datos, responden sutilmente, manteniendo siempre la compostura. Con el tiempo, crean patrones. Las personas internalizan estos patrones inconscientemente. Empiezan a anticipar sus movimientos, a someterse a su juicio, a asumir que su presencia es permanente. Esta es la arquitectura del dominio. Es invisible para los inexpertos, pero evidente para los disciplinados. La tercera pregunta es la más peligrosa de todas, porque no revela el carácter, sino la trayectoria. ¿Y por qué optimiza una persona cuando nadie la está mirando? ¿Estatus? ¿Comodidad? ¿Aprobación? ¿Verdad? ¿Poder? Crecer. Toda acción humana se inclina hacia un Dios interno. La mayoría de la gente adora la comodidad. Algunos adoran la validación. Unos pocos adoran el dominio sobre los demás. Y una minoría muy rara adora el dominio sobre sí mismos. Este es el eje sobre el cual se dividen los destinos. Los hombres que buscan la comodidad te traicionarán por conveniencia. Los hombres que buscan la aprobación cederán ante la presión. Los hombres que buscan el dominio te atacarán en cuanto te debilites. Pero los hombres que buscan el autodominio son predecibles en el único sentido que importa. Crecen. Alíate solo con aquellos cuyo comportamiento privado refleje un ascenso a largo plazo. El resto son personajes pasajeros en tu historia, no aliados en tu imperio. Estas tres preguntas no son herramientas de crueldad, son herramientas de claridad, y la claridad es la base de todo poder. No estás aquí para agradar. Estás aquí para ver, y una vez que ves con claridad, no puedes dejar de ver. Las ilusiones se desvanecen. El ruido se desvanece, el juego se simplifica, pero la sencillez no es comodidad. Es responsabilidad. Bien, entonces desciende más. A estas alturas, has aprendido a ver a los hombres tal como son. Has aprendido a ubicarte donde tu presencia distorsiona la realidad. Pero la visión y el posicionamiento son solo el preludio. El tercer acto es el dominio sobre influencia y consecuencia. Aquí, la psicología se convierte en tu campo de batalla y la sutileza en tu arma. Ahora, comprendan el tiempo. El tiempo es el cálculo secreto que la mayoría de la gente ignora. No basta con saber qué hacer, hay que saberlo. Cuándo actuar. Si es demasiado pronto, tu influencia se desperdicia. Si es demasiado tarde, la oportunidad cae en manos de quienes no la merecen. La maestría es el equilibrio entre la paciencia y la decisión. No atacas con prisa ni vacilación, sino con inevitabilidad. Por eso la reputación es irrelevante para el amo. El mundo está demasiado lleno de chismes, sentimientos y opiniones. Los hombres etiquetan, malinterpretan y moralizan constantemente. Un hombre débil se doblega para evitar las críticas. El amo permite que las críticas resbalen, como el viento sobre la piedra. Mide las consecuencias, no la aprobación. Su presencia impone no por lo que piensen los demás, sino por lo que ellos,
No puedo hacer sin él. La riqueza, el estatus, las alianzas, todo esto es inevitable. Son consecuencias, no objetivos. Quienes buscan la recompensa directamente suelen fracasar porque actúan guiados por el deseo. Quienes actúan en consecuencia obtienen la recompensa de forma natural, porque moldean las condiciones que hacen de la obediencia, o la alineación, el camino de menor resistencia. El dinero nunca se persigue, fluye hacia la certeza, hacia la gravedad, hacia una autoridad inquebrantable. Hablemos ahora del peligro final. La complacencia. Muchos maestros caen cuando asumen que la inevitabilidad es permanente. Nada es permanente. La gravedad cambia. Las corrientes cambian. Los hombres se vuelven conscientes. El poder decae si no se refuerza constantemente. Los verdaderamente dominantes nunca dejan de observar, nunca dejan de posicionarse, nunca dejan de calibrar su influencia. Son implacables, pacientes y fríamente disciplinados. Finalmente, abraza la soledad de la maestría. Los hombres temen el aislamiento, pero es el crisol donde se forja la inevitabilidad. Solo refinas la claridad. Solo pones a prueba tus reacciones ante el espejo de la verdad. Solo mides las consecuencias sin distracciones ni distorsiones. La soledad no es soledad, es preparación. Es donde se siembran las semillas de la omnipotencia estratégica. Para entonces, la transformación está completa. Ya no te limitas a interactuar con el mundo. Lo estructuras. Observas el fluir de la acción humana como un río que navegar, no como una multitud que impresionar. Los hombres revelan sus deseos, miedos y debilidades, pero tú no te dejas tentar ni influir. Eres el eje sobre el que gira su comportamiento. Tu paciencia, disciplina y sutil influencia hacen de la inevitabilidad tu compañera constante. Eres el estándar, la medida, la fuerza inamovible. Quienes se oponen a ti lo hacen a su costa. Quienes se alían contigo obtienen ventajas sin necesidad de entender por qué. La consecuencia es tu aliada. La percepción es tu herramienta. La influencia es tu arma. Y la maestría silenciosa, implacable, invisible, es tu naturaleza. El mundo no recompensa la bondad. No recompensa el esfuerzo. Recompensa la inevitabilidad, la disciplina y la claridad psicológica. Quienes comprenden esto ascienden. Quienes no caen presa del caos, la distracción y las ilusiones de la moralidad. Se han forjado en el crisol de la observación, el posicionamiento, la influencia y la consecuencia. Este es el oscuro arte de la maestría. No es violencia, no es encanto, no es fortuna. El dominio de la mente, la tuya y la de ellos, se convierte en la base sobre la que se construyen imperios en silencio. Y ahora, el descenso se acerca a su penúltimo umbral. Queda una sección más, donde la observación, el posicionamiento y la influencia convergen en la comprensión definitiva. La ascensión al control de la vida misma y la claridad para actuar sin vacilación, sin disculpas, sin miedo. Entendido, pasemos a la capa final. Pero esta es la culminación. Has aprendido a ver, a posición y a influencia. Pero el umbral final es el dominio sobre consecuencia en sí misma, el arte de convertirse en el centro inamovible, alrededor del cual gira todo el movimiento. Aquí es donde el control es absoluto, no sobre los hombres, sino sobre las corrientes que moldean sus decisiones, sus miedos, sus deseos. Aquí es donde el poder se vuelve inevitable. La mayoría de los hombres nunca llegan a este punto. Están demasiado ocupados reaccionando, demasiado apegados a la aprobación, demasiado embriagados por la comodidad pasajera. Operan en aguas poco profundas, buscando la recompensa mientras las corrientes de las consecuencias los arrastran a otro lugar. Tú no lo harás. Aprenderás a navegar en las corrientes profundas, a comprender que cada acción, cada silencio, cada mirada, resuena en el tiempo antes de manifestarse. El primer principio es la inevitabilidad. Los hombres obedecen a aquello a lo que no pueden resistirse.
Ya no te limitas a reaccionar ante el comportamiento, sino que moldeas el entorno para que las decisiones de los demás se alineen con tu voluntad, se den cuenta o no. Esto es sutil, no violento. Un hombre que mueve el mundo sin resistencia lo hace silenciosamente. No grita, no obliga, no busca admiración. Se convierte en el modelo al que todos los demás se someten. Para lograrlo, debes abrazar la crueldad con claridad. La claridad es la ausencia de engaño. Es aceptar que la mayoría de las personas son predecibles porque se rigen por el deseo, el miedo y la costumbre. No hay moralidad en esta evaluación. Solo hay verdad. Tu ventaja no reside en desear que el mundo sea justo, sino en aprender cómo funciona realmente. Para manipular las consecuencias, primero debes despojarte de las mentiras reconfortantes del idealismo. El segundo principio es la intimidad selectiva. Quienes buscan tu atención nunca son iguales, son instrumentos. No todos los instrumentos son iguales, ni todos requieren afinación. Aprende a conectar con hombres cuya alineación con tu visión potencia tu ventaja. Aprende a ignorar o marginar a quienes su presencia la disipa. Esto no es crueldad, es arquitectura. Cada interacción debe evaluarse. ¿Construye mi seriedad o la debilita? Observa con atención. Los hombres que operan sin autocontrol se convierten en nodos reactivos de los sistemas que los rodean. Siguen impulsos. Traicionan la confianza. Se desalinean. El hombre disciplinado convierte esto en una oportunidad. Observa, registra, anticipa. Permite que los débiles se expongan plenamente mientras conserva energía para el inevitable movimiento que consolida su dominio. El tercer principio es la influencia invisible. El poder es más absoluto cuando es invisible. Haz que tu valor sea innegable, que tu ausencia se sienta, que tu silencio sea una fuente de ansiedad para quienes no están preparados. El hombre que debe hablar para afirmar su dominio ya es débil. El hombre que espera, que calcula, que se posiciona, y que solo aparece cuando las consecuencias lo exigen, se vuelve indispensable. La escasez y la anticipación son fuerzas más poderosas que la discusión. Son la mano invisible que moldea el deseo, la obediencia y la lealtad. La lección final es esta. Actúa con decisión. Deja que la claridad guíe la crueldad. Deja que la observación guíe la oportunidad. Deja que la inevitabilidad guíe la acción. El miedo es irrelevante. La aprobación es irrelevante. Los débiles tiemblan, los ambiciosos planean, los disciplinados ejecutan. Ahora entiendes el ritmo de la dominación. Ahora entiendes cómo las consecuencias distorsionan la realidad. Ahora entiendes lo que significa ser inquebrantable. Levántate. No con arrogancia, sino con inevitabilidad. No mandes con ruido, sino con gravedad. Deja que todos los que te rodean se rebelen, se pongan a prueba y se alineen o flaqueen. Eres el orquestador de las corrientes, el maestro de la influencia, el nodo de la inevitabilidad. Y en esto, encuentras poder, riqueza, libertad y la maestría psicológica absoluta que la mayoría de los hombres jamás percibirán. Ya no eres un hombre entre hombres. Eres la medida por la cual los hombres se definen a sí mismos. Eres la ley silenciosa a la que se somete la oportunidad. Eres, al fin, maquiavélico. El viaje ha terminado. El oscuro despertar se ha consolidado en claridad. El mapa del comportamiento humano, antes caótico y confuso, ahora se inclina hacia tu designio. Eres inevitable. Y aquí está el secreto de la inevitabilidad. La mayoría de los hombres son predecibles porque veneran la comodidad a corto plazo. Debes actuar donde la mayoría se niega a entrar. Las consecuencias a largo plazo. Debes actuar en el intervalo entre la acción y la percepción, entendiendo que el mundo invisible se mueve primero y solo después reacciona. La influencia nunca se otorga. Se reclama en silencio, se prueba en la tensión y se consolida en consecuencia. A estas alturas, ya no eres un observador pasivo. Eres un nodo de inevitabilidad.
Los hombres revelarán su naturaleza, pondrán a prueba tus límites y reaccionarán a tu presencia. Tu responsabilidad es canalizar estas revelaciones, estas pruebas, para obtener una ventaja. Cada encuentro humano se convierte en una calibración, cada respuesta en una palanca, cada silencio en un arma. Esto no es crueldad, es claridad. No es manipulación por placer, sino por supervivencia y ascenso. Es maquiavélico en el sentido más estricto. Despiadado, no en acción, sino en percepción. Quienes controlan la percepción controlan los resultados. Quienes controlan los resultados controlan el destino. Y así comienza la transformación final. Al dominar la influencia, moldear la percepción, imponer las consecuencias, te elevas por encima del ruido, la debilidad y el caos predecible de los hombres que actúan sin visión. Ya no estás sujeto al azar ni a los caprichos de quienes no están preparados. Eres deliberado, inevitable, inquebrantable. Tu mente se ha convertido en un crisol de poder, tu presencia en un vector de consecuencias, tus acciones en un modelo de inevitabilidad. Los hombres ya no te conmueven a ti. Tú los conmueves a ellos. El dinero, las oportunidades, la autoridad, fluyen hacia tu gravedad de forma natural, porque tu influencia ha estructurado la realidad incluso antes de que se den cuenta de su existencia.